¿Aló? ¿Me escuchan bien ahí? Sí, profe. Buenísimo. Ya, bueno, me queda no mucho tiempo para lo que tenía, pero igual todo esto va a quedar subido, también es parte de la materia, así que van a poder después seguir ahí con texto donde se va explicando lo que voy a ir haciendo. Pero lo importante es que ahora lo hacemos de forma dinámica para que aprendan. Primero vamos a ver lo que fue el principio, un poco de pandas, cómo usar algunas funciones, y luego vamos a tratar de alcanzar a ejecutar un modelo. Si no alcanzamos, igual en la ayudantía, no este jueves, sino que el siguiente, vamos a hacer que trabajen en lo que vendría siendo más modelación. Si es que no alcanzamos ahora. Si no, ahí ajustamos una ayudantía más equilibrada. Ya, entonces, esta parte práctica, ¿en qué va a consistir? Primero vamos a revisar unos datos que ya algo vieron en la presentación que hizo Hans, y vamos a importar las librerías. Ya yo aquí me las voy a ir pegando para ir avanzando un poco más rápido, pero vamos a importar pandas, vamos a importar NumPy, Matplotlib, que es una librería para hacer gráficos. Siempre la vamos a importar de esta forma, matplotlib.pyplot as plt, ¿ya? ¿Por qué PLT? Porque es un estándar que siempre lo usan y van a encontrar la mayoría de tutoriales o información de esa forma, ¿ya? Y la otra, dejémosla en suspenso, no es necesario no las vamos a usar ahora incluso. Esta quizás sí, pero no es tan necesario. Ya, así que sigo. Una vez que estas son las librerías que vamos a usar en esta primera parte, ¿ya? Así que lo primero que vamos a hacer es cómo podemos ajustar algunas cosas de la librería Matplotlib, y para eso hay unas cosas que se llaman, que después las van a ver en detalle en la materia, pero que nos permiten, como para todos los gráficos que generemos, definir algunos tamaños estándar. Por ejemplo, aquí vamos a decir que todas las figuras que generemos sean de 10,8, eso es largo y alto. Entonces puede ser 15 y 10, el tamaño que ustedes busquen para la figura y que se vean bien. Y este es el tamaño de todo lo que sea texto que aparezca en los gráficos, ya que está en tamaño fuente 16. Ya eso lo podemos definir y ejecutar. Vamos a importar las librerías acá. Acá, como les dijo Hans, pandas, y creo que todas las demás las deberían tener. Esta se instala cuando ustedes hacen la instalación de Jupyter Notebook, pero para pandas basta con pip install pandas, los que no la tengan. Eso, el 15 y 10 que están preguntando ahí en el chat, se refiere a como el tamaño que va a tener la figura, es decir, de 15 por 10. Y ahí vamos a ver y la vamos a cambiar para que vean cómo se modifica, pero es simplemente un tema de visualización, para que se vean de cierto tamaño las cosas. Listo. ¿Cómo leemos datos en pandas? Vamos a poner de data frame. Vamos a crear un data frame nuevo desde un set de datos que está en un CSV. Nosotros se los vamos a subir también, pero por ahora lo vamos a cargar directamente con la función readCSV. Ya con esa función ustedes le pasan un archivo de texto de tipo CSV, que en este caso puede ser, por ejemplo, data.csv, que yo lo tengo en la misma carpeta donde está este Jupyter, por eso lo encuentra directo. Y eso me va a permitir cargar dentro de la variable df un data frame que lo va a leer directamente de ese archivo. Si no me equivoco, aquí, para que lo puedan visualizar antes, creo que es 5 minutos. Esto estoy usando un comando de consola, ya no a todos les va a funcionar. Parece que no me va a funcionar aquí. No, ya no importa, no se preocupe. Ah, porque no tengo el dato aquí. Denme un segundo para ponerlo justo donde está esta carpeta. Ya. Listo, ahí lo tenía en otra carpeta, por eso no lo encontraba. Y ahora sí puedo poner datos.csv. ¿Va? Profe, lo tiene como Perfecto. data.ssv. Sí, cierto. Gracias. Listo. Ya. Ahí está. Aquí podemos ver una priorización. Esto para los que tengan Mac le va a funcionar. Si no, en Windows tienen que buscar el comando. Esto es una consola nomás. Por eso el hashtag, o sea, el signo de exclamación. Pero aquí vemos que en la primera fila tenemos nombres de columnas, que son las columnas que ustedes ya vieron en la tabla que partió Hans, que son como que se está pidiendo un préstamo, el género de la persona que está pidiendo el préstamo, si está casado o no, etc. Y para abajo empiezan las filas de datos. ¿Ya? Cuando eso lo cargamos en un data frame, de esta forma, lo podemos visualizar con el head.
Entonces vamos a poner aquí df.head y le damos a run. ¿Sí? Aquí lo mismo, si se dan cuenta, la primera fila es LP001002, LP00102, y me deja en cada una de las celdas de este data frame, me va dejando los distintos datos que tiene el archivo CSV. Así que Pandas procesa por detrás todo el archivo de texto y ustedes lo pueden ver directamente en un data frame. Ya esa es la ventaja de usar este tipo de librería. Como preguntaban antes, el head además permite parámetros. Por ejemplo, si yo le pongo 4, me retorna solo 4 filas. Si le pongo 15, me retorna 15 filas. ¿Ya? Y yo puedo ver una mayor cantidad de datos para previsualización. ¿Ya? Voy a ver si aquí hay alguna pregunta. Ah, no, no hay, parece. Ya. Entonces, de esta forma nosotros cargamos nuestros datos que están en archivos de texto o en alguna otra fuente. Incluso esto lo podemos hacer, podemos leer desde una base de datos con una consulta y se van a cargar en un data frame. ¿Ya? Así como estoy leyendo un CSV, se puede importar desde muchas fuentes de información. ¿Sí? Entonces así cargamos, nosotros importamos y visualizamos los datos que nos están entregando. Que es súper importante que lo hagan siempre para saber, uno, el formato de los datos, cómo se ven, qué cosas hay, etc. Y ahora pasamos a la parte estadística descriptiva, que nos permite conocer un poco cómo están esos datos. ¿Ya? Ustedes ya vieron algunas en la primera parte, que era el describe. Así que vamos a poner aquí, esto no, aquí. Para las variables numéricas existe la función describe. Entonces ahora yo puedo poner el método describe. Ustedes ya vieron la ejecución en las diapositivas. Pero aquí me muestra solamente las columnas que corresponden a números de la tabla de arriba. En este caso es el sueldo del que está postulando, el sueldo del aval, etc. ¿Ya? Y que nos muestra el conteo, la media, la desviación estándar, etc. y los cuartiles hacia abajo. Si se dan cuenta, el conteo está con 614. Ustedes antes podrían, por ejemplo, vamos a poner aquí df.shape. Eso les retorna la cantidad de filas y columnas que tiene su data frame, ¿sí? Es decir, la forma que tiene esta tabla. Entonces se puede decir, ah, perfecto, tiene 614 filas. Y aquí veo que, por ejemplo, los sueldos de los que están pidiendo crédito, están los 614 con datos, ¿ya? A diferencia de, por ejemplo, el valor del préstamo, hay solamente 592 datos. O, por ejemplo, el historial crediticio de las personas está con 564 registros. Significa que faltan algunos datos. Y aquí uno, con este primer describe, uno ya puede empezar a darse cuenta cómo están nuestros datos. ¿Ya? Así que, de esta forma lo podemos conocer para nuestras variables numéricas. Ahora, si queremos entender qué está pasando a nivel estadístico o de distribución sobre las variables categóricas, que son estas que están acá, por ejemplo, si es graduado o no graduado, si es de género masculino o femenino, si está casado o no, etc. Nosotros podemos usar la función de value count. Entonces podemos poner aquí df, y aquí voy a enseñarles cómo llamar una columna. Basta con que abran los corchetes y se refieran a una columna por su nombre. Vamos a llamar en este caso una columna de tipo no numérica. Por ejemplo, podría ser el property area o cualquier otra. Por ejemplo, select flow. Ya, pero partamos con property area. Entonces aquí puedo poner property area. Aquí siempre dentro de las funciones, si son columnas, tienen que estar en esas comillas, o comillas dobles también. Y ahora usamos la función value count. Le damos a run. Y obtenemos que hay semiurbanas, urbanas y rurales, y vemos la cantidad de datos que se guardan en cada uno de los registros. ¿Ya? De esa misma forma, por ejemplo, podríamos pedirlo para el historial crediticio, que es una variable numérica, perdón, sí, numérica. Está con 1 y 0, si no me equivoco. Sí, está con 1 y 0. Y le damos a run, y nos dice que hay 475 registros que tienen historial crediticio y 89 registros que no. ¿Sí? De esa forma podemos empezar a conocer qué tenemos en nuestros datos.
¿ya? Entonces, a priori, con estas dos funciones ya sabemos que tenemos algunos registros que tienen valores nulos, ¿cierto? Y podemos ver más o menos cómo están distribuidas nuestras distintas variables. ¿Ya? Y eso, qué variable analizo, cuáles no, etcétera, todo va a depender de lo que quiera hacer el modelador y lo que considere relevante ir analizando. Entonces nosotros también podemos crear distribuciones con esto, es decir, ver los histogramas, como lo mostró Hans en la presentación, y para eso utilizamos la función hist, que es esta acá. Entonces, por ejemplo, yo aquí estoy pidiéndole al data frame la columna cuál es el ingreso del postulante al crédito, y voy a decir que me construya un histograma. Voy a partir con 5, ¿ya? Voy a decir 5 bins, 5 columnas donde se me va a formar en función de lo que se distribuye el espacio muestral. Sí, aquí vemos que hay 5 columnas, vemos que están todas agrupadas acá y después se reduce al tiro. Entonces, poner el número de bins aquí es clave y ustedes es tan simple de ir jugando un poco para ver cómo están distribuidos los datos, ¿ya? Si yo le empiezo a subir, empiezo cada vez a ver un poco más de detalle, ¿sí? En función de la dispersión de los datos que yo tengo, ¿sí? Y si subo hasta 50, ya puedo ver que aquí está la distribución y aquí simplemente tengo una dispersión de los datos, ¿ya? Esas dispersiones muchas veces se pueden ver un poco más claras en los gráficos de caja o boxplot, ¿ya? En este caso podemos generar un gráfico de caja con, así como usamos antes la función ist, podemos utilizar también la función boxplot. Entonces vamos a crear aquí otra celda. Aquí tenemos df.boxplot y le indico la columna de datos en la que yo quiero construir este gráfico y le doy run. Si vemos, aquí tengo mi caja donde está la mediana. Aquí tengo los máximos y mínimos o sea, perdón, el 75 y el 25, y vemos que hay datos que se me escapan de mi ingreso, del ingreso de los postulantes al crédito, ¿ya? Que esto me permite visualizar de mejor manera que en la distribución cómo están distribuidos nuestros datos, ¿ya? Y aquí vemos que hay muchos valores extremos en nuestros datos, que ya vamos a ver más adelante cómo podríamos de alguna manera corregir eso o que los datos no tengan estos como outliers. ¿Por qué? Porque en general los modelos después tratan en términos generales de buscar alguna tendencia y muchas veces esto genera un ruido en el modelo que nosotros calibremos. Por tanto, hay que tratarlos de alguna forma. Ya, nosotros también podemos construir gráficos de caja haciendo como ciertas como categorizaciones por alguna otra variable. Por ejemplo, aquí tenemos todos los datos metidos dentro de este boxplot, pero podríamos, por ejemplo, separarlos por el tipo de educación. Si vimos, y acá tenemos en la tabla, que acá arriba, la educación puede ser graduado o no graduado. Entonces nosotros podemos ver, ok, ¿qué pasa ahora con el ingreso de los aplicantes, de los postulantes, si los separamos por graduado o no graduado? Entonces yo podría construir un boxplot. Este plt.show es para que aquí lo que está mostrando Jupyter es como la previsualización de esta línea, ¿ya? Y como la previsualización de esta línea contiene un gráfico, lo muestra directamente. Ahora, si nosotros queremos visualizar el gráfico, como formalmente, para que incluso no aparezca el tipo de clase en la que estoy utilizando, puedo poner plt.show, ¿ya? Cuando estamos trabajando en Jupyter y está en la última línea, no tiene mucho sentido, va a funcionar igual. Pero cuando tengamos harto código y queremos que para una línea específica se grafique el gráfico que llevamos construido, usamos el plt.show. Entonces, si se dan cuenta aquí, los gráficos me están saliendo de este tamaño. Si se dan cuenta, todos han sido de ese porte. Y yo nunca ejecuté esta línea que tenía acá arriba, que les dije que esto les permite diseñar o forzar que las figuras sean de cierto tamaño y que el tamaño de letra sea específico. Si yo voy a ejecutarla ahora, y por ejemplo voy a reejecutar algunos gráficos que tengo acá abajo, por ejemplo este, voy a poner aquí igual plt.show, vemos que el gráfico se adapta al tamaño que yo le pedí arriba, que es 15 por 10. Lo puedo visualizar un poco mejor. ¿Sí? Y todos lo que es visualización se me va a cambiar a ese tamaño. Entonces ahora cuando yo visualice puedo ver mucho mejor que, por ejemplo, veo que las medianas son bastante
similares entre graduado y no graduado, pero existe una mayor dispersión en los datos de ingresos altos para los graduados. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es el código? En vez de indicar solo la columna, como lo dije arriba, puedo poner el parámetro by y me lo separa por otra columna del data frame, que en este caso sea educación, y lo separa en función de todas las categorías que tengo. O sea, si pensemos que en educación hubieran habido más categorías, va a generar más boxplot en función de cada una de estas subcategorías que hay dentro de educación. Ya, antes de seguir, ¿hay alguna duda hasta acá? Solo hemos cargado la información, viendo algunas variables descriptivas y ahora viendo algunos gráficos que nos permiten entender un poco cómo son nuestros datos, cómo se comportan, dónde tenemos datos nulos, que ahora vamos a ver en detalle eso, dónde tenemos mayor dispersión, etc. Cómo podemos empezar a tratar antes de meternos a modelar. Ya, parece que no hay duda hasta aquí. Listo, entonces, lo otro que puedo hacer, vamos a trabajar con otra variable. Voy a copiarme el código para avanzar un poquito más rápido. Aquí. Aquí voy a construir un histograma del valor del préstamo. Voy a construir un histograma de 50 bins. Vamos a mostrar ese gráfico. Y vamos a construir un boxplot de esa misma variable y vamos a mostrarlo también. O sea, vamos a utilizar ahora para otra variable los mismos registros. O sea, las mismas funciones, pero con otro registro. Y aquí vemos que este es el monto del crédito. Vemos que la distribución no existe dispersión, y para eso tenemos nuestro boxplot, que nos puede mostrar cómo está la dispersión de los datos hacia arriba, o sea, los datos mayores en el gráfico, que es más de lo mismo. Pero ahora nosotros podemos empezar a analizar un poco lo que serían las variables categóricas, todas estas variables que estuvimos viendo con la función value count, que nos permitía saber, por ejemplo, acá en estos casos, cómo estaban distribuidas dentro de los registros. Ahora podemos trabajar con ellas y analizar cómo están comportadas. Con esto de los histogramas nos sirve muy bien para las variables numéricas, dado que existen medias, existen medianas, máximos, mínimos, que este perfil de distribución, mientras que los datos categóricos no son tan ricos en ese sentido, ya porque son más binarios o categorizados en ciertos rangos. Entonces, déjenme un segundo acá para saltarme algunas partes y no. Ya. También podemos ver cómo se están comportando, por ejemplo, las variables categóricas en base a relaciones entre variables categóricas. Entonces partamos creando una primera tabla temporal que va a ser la columna del credit history, es decir, si en el registro la persona tiene historial crediticio o no. Si tiene un 1 significa que sí, si tiene un 0 significa que no, y vamos a contar cuántos 1 y 0 hay, que significa que el 1 nos va a decir la probabilidad que el historial crediticio, o sea, la probabilidad de toparnos con una persona dentro de nuestros datos que tenga un historial crediticio, dado que son valores 1 y 0. Y también, vamos a tirarla acá, vemos que son 89.475, y la podemos tirar para una segunda tabla, que la vamos a construir con una tabla dinámica. ¿Ya? Entonces aquí vamos a poner df.pivottable, que esto también lo estuvieron viendo ahí. Lo vamos a hacer con, y aquí ustedes pueden poner más de un value, pero yo voy a poner solamente loan status. Vamos a ir a ver arriba el tiro qué es lo que es. Loan status corresponde a si le dieron a esa persona o no el crédito. ¿Sí? Está una Y para sí, que es de yes, y una N para no. Es decir, para esta persona
o para esta solicitud con estas características, el resultado fue que sí le dieron el préstamo. Para este en caso, no le dieron el préstamo. Y así tenemos una Y y una N para cada uno de los registros de nuestros datos. Entonces nosotros queremos empezar a ver cómo se relacionan el que den o no el préstamo en función de alguna de las variables categóricas que tenemos. Por ejemplo, ya en este caso podríamos ver cuánto podría impactar el historial crediticio sobre que nos den o no un préstamo. Ya entonces vamos a basarnos acá justamente en el index Credit History. Es decir, vamos a crear una nueva tabla donde el índice de esta tabla va a ser si tiene historial crediticio o no, o sea, un 1 y 0. Y vamos a ver qué pasó con los estatus de préstamo. Es decir, en función de si de alguna manera hay alguna relación entre el historial crediticio y que te dan o no un préstamo. Entonces, voy a borrar esta parte de la consulta anterior. Y aquí termino estos. Ya. Y ahora, lo que tengo que hacer es, ¿cómo voy a agregar? Que también la vieron con Hans en la primera parte, ¿cómo voy a agregar estos loan status en esta agrupación dentro del Credit History? ¿Ya? ¿Y cómo lo hago? Puedo crear aquí voy a tener que hacer un interludio de lo que es una función lambda. Lambda es una función, es una forma de definir funciones en Python. Por ejemplo, yo podría crear la variable f y que sea igual a lambda x, les voy a explicar el tiro de anotación, x más 1. ¿Qué significa esto? Estoy diciendo que f es una función que tiene variable x y que se le aplica x más 1 a lo que esté dentro de lambda. Si yo la defino, ahora la puedo utilizar como si fuera una función. ¿Qué quiere decir esto? Yo puedo decir f de 4, y si yo le doy run, me da 5. ¿Ya? Entonces, yo aquí aquí estoy pasándole x como una variable, en este caso numérica, pero yo a x podría pasarle cualquier cosa, un objeto, un data frame, una fila de un data frame, una celda de un data frame, cualquier cosa. ¿Ya? Lo importante es que sea consistente la operación que haga dentro de la función lambda con el input que estoy definiendo esta función. ¿Ya? Yo podría aquí hacer incluso con más de una variable, no me equivoco, así, y puedo poner aquí x más y más 1. Se lo alarga. Esto a nivel matemático es lo mismo que definir f de x, y es igual a x más y más 1. Eso es como la interpretación matemática de lo que estoy definiendo aquí ahora. Entonces aquí yo puedo poner, incluso si me defino esta, voy a tirarme error, porque falta un elemento, o sea, un input, y le puedo poner 7, por ejemplo, y me retorna 12, que es 4 más 7 más 1. ¿Ya? Entendiendo lo que es una función lambda, acá en el pivot table me puede recibir una función lambda, o sea, yo podría definir una función lambda que haga algo a nuestros datos antes de meterlos en la tabla. ¿Por qué? Porque el onStatus tiene variables del tipo yn, ¿sí? Que en teoría podría contar cuántas y hay y cuántas n, pero nosotros queremos sacar, por ejemplo, de la misma forma que tenemos el Credit History, que está con ceros y 1 para cada una de nuestras representaciones. Entonces aquí podemos poner lambda x, dos puntos, esto estoy definiendo lo mismo que está acá, y es x.map, y aquí voy a explicarle al tiro lo que hace map. Y ¿qué le voy a decir en map? Map lo que hace es x va a ser una celda de registro de loan status, ¿sí? Es decir, va a ser o y o va a ser n. Y yo quiero que dependiendo de lo que sea, por ejemplo, si es y, y va a ser un diccionario como de traducción, si es y, quiero que sea 1, y si es n, quiero que sea 0. Entonces, ¿qué es lo que me dice esto? Me dice que para xmap, o sea, perdón, para la columna
para la columna loan status, en cada uno de sus registros, mételo en la función lambda y aplícale esta función. Si son Y, ponle un 1. Si son N, ponle un 0. ¿Y qué es lo que hace map? Aplica este diccionario a los registros que hayan en X. ¿Sí? Es decir, como que traduce X a las respuestas que estén guardadas en este diccionario. ¿Y qué voy a hacer con todo esto? Ahora que ya son números, puedo, por ejemplo, promediar. Y ahí termino lo que vendría siendo mi función. Entonces aquí Xmap va a aplicar a cada uno de los significados YN 0, 1 y los va a promediar para cada uno de los grupos de Create History. Entonces le voy a dar run a esto. Y me tiro un error. Debe haber una coma mal aquí, que hay que darle un nombre. Que se llama Aggregate Function. Ahora sí creo que no debería haber problema. Y ahí, ¿qué es lo que me está diciendo? Que es más probable que me entreguen un crédito si tengo un historial crediticio versus que no, ¿sí? Porque tengo un promedio más alto, es decir, hay más unos en este grupo de datos que en el de acá, en proporción para cada uno de los grupos. Ya, voy a hacerme déjenme ver, para saltarme algunas cosas y que lo demás lo puedan revisar en la materia, y dado que nos queda poco tiempo, y así nos vamos directo a la parte más final. Ya, denme un segundo. Yo igual les voy a subir todo, y además, como les digo, es parte de la materia del curso, está con descripciones de cada una de las cosas que estoy haciendo. Pero quiero terminar con lo que es modelación. Así que denme un segundo para ver. Ya. La parte de depuración la vamos a saltar. Algo vieron con Hans en clase, que ustedes pueden de alguna manera llenar datos nulos con, por ejemplo, el promedio de lo que se evalúe en la variable, perdón, en la columna. Pueden también identificar, por ejemplo, los datos extremos los pueden reemplazar, unir con otros datos para que de alguna manera simplifiquen los errores. Eso lo van a ver en la materia del curso. Así que esto que está aquí queda pendiente. Si hay dudas después de que vean en la materia, lo incluimos en la ayudantía, pero creo que es bastante más fácil de seguir en la lectura. ¿Ya? Entonces, toda esta parte la vamos a dejar pendiente y nos vamos a ir acá a lo que es la modelación. Ya. ¿Qué necesitamos para empezar a modelar? ¿Se acuerdan que usaron la librería scikit-learn? Por tanto, lo primero que vamos a hacer con nuestra base de datos es convertirla. Scikit-learn trabaja solamente con datos numéricos, no con datos de texto. Ya por eso es importante que, si nosotros aquí vamos a poner aquí un head para volver a tener nuestra tabla acá abajo. Y si vemos aquí, tiene valores nulos, ¿sí? Porque no hicimos toda la parte de arriba de trabajo, así que vamos a poner un drop NA, si les dijo Hans. Eso simplemente lo que hace es buscar los nulos y eliminar esas filas sin más ni menos. Así que vamos a poner primero vamos a dejar ese eje de ahí, vamos a poner un tf.drop NA. Vamos a ejecutarla. Si se dan cuenta, y aquí vamos a explicar el uso de inPlace igual true, esto retornó un nuevo data frame donde ya no hay NAs, ¿cierto? Entonces, con valores nulos. Entonces, lo que uno puede poner aquí es inPlace igual true, y ahora esto no va a retornar nada, sino que la eliminación de valores nulos se va a aplicar y guardar directamente en el data frame con el que estamos trabajando. Si le voy a dar a run, ahora no me retornó nada, y si yo vuelvo a ejecutar, por ejemplo, este head que tengo aquí arriba, donde aquí hay valores nulos, ya no los tengo, ¿sí? Ya no tengo valores nulos. Podemos decir que nuestra base de datos, entre comillas, quedó limpia. ¿Y por qué digo entre comillas? Porque existen mejores formas de hacerlo con lo que ustedes después van a revisar. Entonces, hay algunas variables acá, por ejemplo, mail, o sea, gender, married, y que son de tipo texto. Yo aquí las tengo guardadas en una lista. Vamos a darle acá. Aquí. Sí, todas estas variables
son de tipo texto, es decir, no son un número. Y existe dentro de la librería scikit-learn, que la vamos a importar acá arriba, hay una función que se llama label encoder, que lo que hace es generar un label numérico a cada una de estas categorizaciones para que las podamos tener de tipo numérico. ¿Cómo lo vamos a usar? Aquí ya la importamos de sklearn. Para importar sklearn tienen que ustedes poner pip install sklearn. Y aquí en este caso estamos poniendo from sklearn.preprocessing. Vamos a importar el label encoder. Entonces aquí yo tengo un método que lo único que hace, vamos a ir apurando un poco, es, aquí tengo la función que acabo de importar, ¿cierto? Y para cada una de las variables, esto va abajo. Vamos a cerrar esto aquí, ahí. Ahí. Para cada una de las variables que están en esta lista, que son las columnas no numéricas, voy a aplicarle el método fitTransform que está dentro de label encoder. O sea, tengo este método que tiene esa función que se llama, una clase que tiene un método que se llama fitTransform, donde le pasamos la columna completa de nuestro data frame. ¿Sí? Y después vamos a imprimir, vamos a dejarlo ahí primero. O antes voy a escribir acá df.thetypes. Si se dan cuenta y le pongo run a esto, me dice que, por ejemplo, el nombre es tipo object, int, object. Y después de ejecutar este método, vuelvo a preguntar por df.thetypes. Y ahora me quedan de tipo entero. ¿Sí? Excepto el ID a la larga no lo vamos a usar, es simplemente un identificador, pero el registro no lo vamos a utilizar en nuestra predicción. A ver si hay alguna duda en el chat, que si está tú. Label encoder lo que hace, que ahí pregunta Cristóbal, todas estas variables, por ejemplo, gender, están de tipo male, female, ¿cierto? Y nosotros eso no lo entiende scikit-learn, por tanto lo tenemos que pasar a numérico, por ejemplo 0, 1. Y lo que hace el label encoder, en función de los registros que tenga cada una de estas columnas, que son todas las que tienen texto, las transforma y si te das cuenta ahora son todas de tipo numérico, ya sea int o float. Entonces, podemos poner incluso aquí un nuevo df.get. Si te das cuenta ahora está todo numérico, ¿sí? Está todo categorizado. Puedes, bueno, es cosa de ver por el ID, podrías derivarlo por el mismo ID, o muchas veces tampoco te importa mucho en el sentido de la predicción, porque tú a la larga vas a tener datos. Uno es, tus datos, el male se transformó a 1, el female se transformó a 0, y después le vas a pasar más datos que se transformaron de la misma forma. Por tanto, tú lo vas a aplicar. Ahora, si quieres traducir lo que significa, es cosa de comparar las filas antes de la traducción y podrías tener qué es lo que significa. Yo asumo que por detrás lo va transformando en orden de cómo aparece, pero desconozco ahí esa parte. Listo, entonces ahora tenemos nuestra base de datos lista para poder, ya como numérica, para poder trabajar con scikit-learn. Entonces, en este caso en particular, vamos a estimar un modelo de regresión logística, que si se acuerdan, era una recta que separaba una nube de puntos, que la mostraron en la diapositiva, y vamos a buscar esta misma curva en toda esta nube de puntos que tenemos, que nos permita separar los sí de los no. Es decir, dadas todas las características o filters que tiene cada uno de las solicitudes de préstamo, vamos a revisar cuáles son sí, cuáles son no, y dónde se traza esta línea. Entonces, ¿qué vamos a importar? Vamos a importar sklearn.linearModel, y de esta clase vamos a importar Logistic Regression, ¿sí? Que es la regresión logística que Hans ya le dijo que se importaba de esta forma. Además vamos a importar la librería métrica de sklearn, que nos va a permitir medir alguna como medida de calidad del modelo para poder comparar entre uno y otro, y vamos a tener nuestra librería NumPy por si acaso la llegáramos a requerir. Entonces, como les dijo Hans, para construir un modelo es bastante sencillo en ese sentido, porque ustedes deben definir su función,
que a la larga lo que busca es pasarle los datos, decirle cuál es la columna X, decirle cuál es la columna Y, o sea, la matriz X, la columna Y, y con eso después hacen la predicción. ¿Sí? Entonces vamos a definir un método, déjenme ver cuánto nos queda, estamos bien, parece. Ya, un método que va a ser la clasificación, y ¿qué le vamos a entregar? Le vamos a entregar un modelo, le vamos a entregar datos, le vamos a decir cuáles son nuestras variables que vamos a utilizar para predecir. Vamos a poner predictors, son los predictores, y outcome, que es nuestra variable que estamos buscando explicar, o el resultado de nuestro modelo. Listo, entonces, aquí esto es def. Entonces estamos creando un método que lo que hace es, a partir de ciertos datos, buscar cómo explicar este outcome en función de los predictores que entreguemos acá. Entonces, si se dan cuenta, model es lo que nosotros le vamos a pasar a este método de clasificación. Entonces podemos poner aquí model. Como model va a ser un modelo que le vamos a pasar de scikit-learn. Todos los modelos tienen un método que se llama fit, que es para que ajuste nuestros datos al modelo. Entonces, ¿qué le tenemos que decir? ¿Cuál es la matriz X y cuál es el vector Y? ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Acá le tenemos data, que es... Perdón, que estaba a punto de descargar el computador. Ya, data es nuestro data frame. ¿Ya? Entonces, lo que tenemos que decirle es cuáles son las columnas que vamos a utilizar para predecir, es decir, con cuáles son de nuestra variable X, ya que no necesariamente van a ser todas las del data frame, sino que van a ser un subconjunto de las columnas del data frame que vamos a decir, ok, vamos a tratar de estimar un modelo que se ajuste con estas. Entonces, esas están aquí, en predictors. Entonces vamos a decir, selecciona solamente las columnas que son predictors para estimar el modelo, y la columna que sea outcome, perdón, aquí 5 millas porque la variable, outcome, que sea para explicar, o sea, la variable que buscamos explicar. Entonces, una vez que eso nos permite hacer el ajuste, vamos a crear una nueva variable, que se llama predictions, y vamos a decir que se ejecute con el método predict. Aquí ponemos data y posamos con los predictors. ¿Sí? Entonces esto lo que va a hacer es predecir el outcome, que ya sabe cuál es el modelo, con los predictors y los datos, el conjunto de datos que le estamos pasando al modelo. ¿Sí? Y una vez que con eso ya está ejecutado el modelo y queremos, por ejemplo, medir el accuracy o la efectividad de este modelo, así como pueden calcular ustedes otro tipo de indicadores, y que los sacamos de la librería, o sea, de la clase metrics de scikit-learn, que se llama metrics.accuracy score. Y aquí son predictions. Y aquí es súper importante que esta accuracy es en base a ejecutar el modelo sobre los datos que estamos aquí trabajando. Es decir, calcula la probabilidad de acertar, no, la probabilidad de tener un acierto en base a los datos, pero de este mismo dataset. Y aquí podemos imprimir el rendimiento. Vamos a poner aquí el rendimiento, y aquí voy a utilizar una simbología de tipo format, que significa que este trozo de string, que es porcentaje S, se va a reemplazar
con lo que viene acá. Y este es para dar aquí les voy a enseñar cómo usar un formato de string. Esto significa que quiero un número en forma porcentual de 3 decimales. ¿Ya? Y este número se va a escribir acá, donde está el porcentaje ese. ¿Ya? Esta es una forma de escribir strings como con cierto formato, ¿sí? Donde el string es solamente esto. ¿Ya? Todo lo que está de aquí para acá es cómo se va a llenar ese porcentaje ese. ¿Cómo se va a llenar? Con un número de tipo porcentual de 3 decimales y que está contenido en el format, que es acá y que es el accuracy. Sí, entonces, este accuracy que está aquí se va a aplicar en este format numérico, se le va a aplicar que por favor quede 3 decimales y que se guarde en el porcentaje ese que está acá adelante, por lo tanto, va a retornar rendimiento y el valor del rendimiento que tenga el modelo. Sí, entonces, ahora con eso ya hemos definido nuestro método que nos va a servir para hacer clasificaciones con ese mismo modelo. Entonces ahora podemos utilizarlo. ¿Cómo lo usamos? ¿Cuál sería nuestro outcome? Nuestro outcome bar es el learn status, que es esta que está acá. Ahí le estamos diciendo que estamos entregando esta que está acá, que es qué columna de nuestro data frame es la que queremos predecir. Entonces, aquí lo voy a poner, esta es la columna que buscamos predecir. Este método, a mí me preguntan si este método de clasificación es como estándar. Siempre depende de como la naturaleza del problema que estemos buscando predecir. Por ejemplo, en este caso, tenemos una nube de puntos que está en muchas dimensiones porque tiene, no sé, la educación, si es independiente o no, cuánto es el sueldo, etc. Entonces tenemos como una especie de hiperplano de datos y cada punto corresponde a una fila de nuestro data frame. ¿Sí? Y nosotros lo que queremos hacer es trazar una línea que separe los sí de los no. ¿Ya? Y esa línea es la que estamos buscando. No sé si con eso te queda claro, Antonio. Que es lo que vieron hace un rato en la presentación. Ya. Entonces, ya, una vez que tenemos definida cuál es nuestra variable a predecir, tenemos que decirle con qué variables vamos a predecir. ¿Ya? Que son los predictors que está acá, los datos en nuestro data frame, y model es el modelo que tenemos que definir. Entonces vamos a poner aquí que el modelo sea igual a el logistic regression, que es el que importamos aquí arriba. Y vamos a decir que vamos a trabajar con ese modelo. Después tenemos que definir la variable de predicción. Vamos a poner aquí arriba. Predictors. ¿Y cuáles serían nuestras predictors? Partamos con algunas. Por ejemplo, aquí tengo ya la misma para seguir el ejemplo que tenía. Uy. Ahí sí. Y predictors es igual a esto. ¿Sí? Entonces aquí tengo mi variable a predecir y con qué variables o qué futures voy a incluir dentro de mi estimación. ¿Sí? Entonces, estos son nuestros futures. ¿Sí? Y esta es nuestra matriz X de la que hablaba Hans y este es nuestro vector Y del que hablaba Hans. Y vamos a utilizar ese modelo. ¿Qué más nos falta? Data, que es el data frame que tenemos acá arriba. ¿Sí? Entonces, vamos a ejecutar este método. Y lo que hacemos es pasarle primero nuestro modelo, que es el de Logistic Regression. También le vamos a pasar nuestros datos, que en este caso es nuestro data frame. Y le vamos a pasar las variables de predicción, que son los predictors. Y pongámosle outcome.
y el outcome. Y listo. Si ejecutamos esto, nos sale el rendimiento de nuestro primer modelo utilizando estas tres variables. ¿Sí? Si nosotros quisiéramos, por ejemplo, ya para terminar, que queda poquito de tiempo, vamos a volver a copiar esto mismo que teníamos, pero ahora cambiemos algunas de las variables que están aquí. O agreguemos, por ejemplo, que lo vimos acá arriba. ¿Se acuerdan? Vimos que existe la variable credit history, como que de alguna manera hay alguna diferencia súper grande entre los que tenían ese historial versus los que no. Entonces uno podría decir, quizás sí es relevante a la hora de solicitar un crédito, el tener un historial crediticio. Entonces vamos a incluir la columna Credit History dentro de nuestra predicción. A ver si mejora el accuracy o rendimiento de nuestro modelo. Entonces, vamos a agregar acá Credit History. Vamos a volver a ejecutar. Y vemos que mejoró así en 11% el accuracy de nuestro modelo versus el anterior. Ya, pero esto muchas veces pueden decir, ok, entre más columnas le estoy poniendo, estoy teniendo una mejor predicción, ¿ya? Pero no necesariamente puede estar todo muy explicado por el Credit History, como estábamos viendo acá arriba. O sea, el Credit History, estamos hablando de 0,7 en promedio de cuando cambiamos, ¿se acuerdan que cambiamos el loan status de Y1 y de N a no, o sea, de N a 0? Vimos que aquí es súper alta la diferencia entre los que tienen crédito con 0 y los que tienen con 1 en historial crediticio. Entonces podría ser que solo esté siendo explicado por eso, pero eso, dado que tenemos todo programado, es fácil de comprobar, y es cambiando a que solo el credit history sea nuestra variable utilizada para calibrar el modelo. Y vemos que estaba casi siendo explicada completamente por el credit history. ¿Sí? Pero aún así, ustedes podrían, en base a, aquí por eso les digo que faltó cierta parte de análisis que uno podría haber dicho, ok, quizá era directo haber utilizado credit history de un principio o no. Por eso es súper clave para reducir el tiempo en toda esta fase de estimación del modelo, ver qué variables dejo y qué variables no, conocer muy bien los datos y tener ciertas nociones de qué es lo que está pasando. ¿Sí? Nosotros podemos hacer análisis cruzado de datos, que los pueden ver después en la materia, o los podemos ver después en la ayudantía, que les permiten de alguna manera tener nociones y facilitar el proceso de estimación del modelo. No sé si hay alguna duda hasta aquí. Queda todavía un par de minutos. Parece que no hay dudas. Sí, parece que nadie, o sea, seguramente hay hartas dudas, pero no para este momento. Pero entendemos que esto es una materia distinta, es harto que digerir para una clase, pero créannos que viendo los ejemplos que vamos a subir de ambas partes, les va a quedar mucho más claro, sobre todo con el enfoque práctico que vamos a tomar, no teórico en esta parte, ¿ok? Y sin duda después de la ayudantía van a estar mucho más sueltos con esto. La materia de clase la vamos a subir entre hoy día y mañana. Hay una parte que está lista, que es la parte de pandas. Esa seguramente la vamos a subir hoy. Y la parte con los algoritmos de Machine Learning seguramente la vamos a subir mañana. ¿Ya? Pero independiente de eso, vamos a subir material de complementario, por decirlo de alguna manera, de links a sitios donde pueden buscar, etcétera, por si quieren profundizar más. Hay más ejemplos, sobre todo en la parte de Machine Learning, está todo el conocimiento online y gratuito, etcétera. ¿Ya? Así que no se queden solo con lo que estamos pasando acá, y si sienten que hubo algo que quedó débil, además de preguntarnos, bueno, también pueden buscar sobre eso, porque hay mucho material online. Ya, por mi lado, yo Recordar diría que nomás que esto eso, es una dale tú. introducción. ¿Mm? No, Sí, dale, que dale por tú, este dale. lado, esta clase
recuerden que son de consolidación, o sea, nosotros estamos introduciendo la materia, es simplemente la puntita del iceberg y la parte dura de esto la hacen ustedes profundizando con los libros que subimos, el material de clase, la ayudantía y cosas que ustedes mismos puedan complementar trabajando en Internet. Así que eso. Súper. Por mi lado yo no tengo nada más que decir. Francisco, al parecer tú tampoco nada más, ¿cierto? Ya. Bien por acá. Dejemos hasta ahí entonces. Nos vemos el jueves con la lectura del enunciado. Voy a contestar la duda de Vicente, que dice, entonces Machine Learning se usa para predecir. En el contexto de este curso y en el contexto de esta unidad de este curso, sí. Vamos a ocupar Machine Learning para predecir cosas. Pero es mucho más que eso. Es complicado definirlo así en tan corto. Así que vamos por el momento para nosotros lo vamos a trabajar así que no se compliquen. Ya, perfecto. Entonces dejémoslo hasta ahí. Como le estaba diciendo, el jueves vamos a tener la sesión de lectura del enunciado. La idea es que ya hayan digerido esto un poco más, cosa de que las preguntas vayan bien dirigidas y sean bien provechosas. Eso, porque estén súper bien. Nos vemos el jueves. Chao, chao.